Nos vamos a poner en pie, entonces vamos a leer varios versículos de la palabra. Creo que ella se explica por sí misma y ella le va a aclarar algunas dudas que muchos tenemos o interrogantes acerca del hablar en lenguas. Este es un punto, hemos dicho, donde muchas líneas de muchos cristianismos, pues hay una separación, por así decirlo, ¿verdad? Donde algunos creen sobre el hablar en lenguas, otros no creen en el hablar de lenguas. Los grandes teólogos no se ponen de acuerdo, menos nosotros los gatos, amén, ¿verdad? Así que, pero es parte de hablarlo, pero eso sí, la palabra de Dios y el Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia, ¿ok? Entonces, solamente usted tiene que aprender a deponer lo que usted cree y lo que usted piensa a la luz de la palabra, y no hay donde perderse, amén. Es como que usted se monta a un freeway y usted, por ejemplo, el 110 termina allá en San Pedro, ¿verdad? Y aunque usted no conozca, pero donde termina el freeway, ahí va. Entonces, y como están las vallas, usted va y llega al final. Aunque nunca haya ido, nunca conozca, ahí lo lleva el camino. Igual es la palabra, nos lleva a toda verdad. Quiero llevarlo a 1 Corintios capítulo 14, versículos del 19 al 40. Son varios versículos. Prácticamente el estudio anterior y completamos la lectura del capítulo 14. Habíamos dejado una tarea que era leer el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de 1 Corintios para poder tener una mayor comprensión sobre este don. ¿Lo tenemos? Bien, yo leo los impares, usted lee los pares y nos unimos todos en el versículo 40. Dice el Señor en su palabra: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, note esto, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto así: postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Mire, se lo voy a leer otra vez. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos míos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Una vez más el 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a orar. Padre, te suplicamos que esta noche puedas hablar a nuestra vida, Señor, acerca de este maravilloso tema, interesante, escabroso para muchos, para otros, Padre Santo, pues difícil de digerir. Te pedimos que nos pueda guiar tú, Señor, a toda verdad en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Quería pues, comenzar a desarrollar esto, donde queremos hablar del acercamiento bíblico, diga bíblico, acerca del don de lenguas, ¿verdad? Primero, lograr exponer una definición basado a lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Por ejemplo, dice Marcos, es uno de los versículos que menciona la palabra lenguas. De los 4 evangelios, solo Marcos menciona: y estas señales le seguirán. Pone las lenguas como una señal. Luego, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en una fiesta de los judíos llamada Pentecostés o de las cosechas, ¿verdad? También se da un evento donde hay como 140 y algo de hermanos, y viene el Espíritu Santo y dice claramente que ellos hablaban en otras lenguas. Luego también un hombre llamado Cornelio tiene una visión, dice que él ayudaba mucho a la nación judía, y luego tiene una revelación de parte de Dios y le dice: mira, manda a llamar a un hombre llamado Simón. Se encuentra a un hombre llamado Pedro, vive en la casa de un curtidor, bueno, y está en Jope, lo manda a traer, etcétera. Y luego pues ellos también dice que hablan en lenguas. Y la otra parte de la Biblia donde menciona las lenguas es en Primera de Corintios. Ok, es en esas partes de la palabra es donde solamente usted ahí va a encontrar el hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, si lo podemos desarrollar, podemos decir que el hablar en lenguas en los eventos que sucedieron era que venía el Espíritu Santo y dotaba o capacitaba a un creyente para poder hablar, diga hablar, otro idioma, para convencer a un incrédulo. Cuando hablo a un incrédulo, es a una persona que no sabía qué tipo de reunión había y le era revelado el mensaje de Cristo. ¿Sí? Entonces, le digo esto porque muchos, no hay que confundir el que usted pueda hablar un idioma con decir jerigongas, por decirle una palabra coloquial, ¿verdad? Hay unos que, si usted nota en ciertos programas que dicen que son unos grandes espirituales, siempre dicen lo mismo: ráfaga, 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 ráfaga. No pasan de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos quieren expresar o convencer a mucha gente que ellos son espirituales. Y ya vamos a ver entonces en todo el contexto, ¿verdad? A la luz, esto es muy importante. ¿En qué influencia tenía la iglesia de Corintios? ¿Cuál era la religión predominante? Porque no era el cristianismo. No era el cristianismo. Dentro de esa ciudad pagana, diga pagana, había un grupito de hermanos en Cristo. Y que habían personas que se habían convertido al evangelio. Entonces, y que habían ciertas prácticas que se daban ahí, pero quiero avanzar con eso porque todo eso lo dice el slide,
73. Hablamos de ciertos, principios. No sé si me puede acompañar, hermanito, en el slide 73. Me quita la palabra dones del Espíritu, 19. Gracias. El 73, por favor. Mire, la hermenéutica, la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda para una mejor interpretación de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me entendió ese principio? Nosotros cuando, estudiamos teología, nos dan esa materia de la hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda para que nosotros podamos tener una mayor comprensión de la palabra de Dios. Diga comprensión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros cuando escuchamos el ojo de una aguja? ¿Cuántos conocen las agujas? Hermano, ¿usted conoce las agujas? ¿Me puede describir una aguja cómo es? ¿De qué material es? ¿De hierro? Ok. ¿Es puntuda o no? Sí. ¿Sirve para qué? ¿Para tatuarse? Ok. Ok, sirve para coser, ¿verdad? Y en un extremo tiene un hoyo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, cuando usted escucha esas palabras, en nosotros en el occidente, o los latinos, decimos, y cuando leemos en la palabra que dice, y es mejor que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja. Usted lo primero que viene y se le imagina una aguja, ¿verdad? Pero sabe que en el Medio Oriente y en los tiempos de Jesús no se refiere a esas agujas que nosotros conocemos, sino eran unos agujeros, diga agujeros, que hacían en la ciudad, porque la ciudad la cerraban, y en ese agujero entraba la persona. Algunos aquí no entrarían tampoco, ahí se quedarán junto con el camello, pero por lo menos algunos sí entramos. Me voy a meter yo, ¿verdad? Entonces, y el camello solo podía meter la cabeza, y allá adentro pues le llevaban agua, etcétera, pero el camello se quedaba afuera. Entonces, vea qué importante es conocer cierta cultura. Y dentro de la hermenéutica, nosotros nos enseñaron, por ejemplo, a aplicarle 12 procedimientos a la interpretación, por ejemplo, de un pasaje bíblico, para no hablar herejías. Y uno de ellos, bien interesante, es el procedimiento del contexto. Diga contexto. ¿Por qué le estoy diciendo yo esto? Porque en los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, el apóstol San Pablo no le está dando realce al hablar en lenguas. Está corrigiendo ese degeneramiento. La epístola es correctiva, no es una enseñanza, no es doctrina. Él está corrigiendo esa epístola. Al estudiar el trasfondo histórico, vemos que los corintios le piden al apóstol Pablo que le evacúen ciertas dudas, ciertas cosas que estaban sucediendo ahí. Entonces, incluso en los capítulos anteriores, ¿sabe cómo cataloga a los corintios? Les dice inmaduros. Dígale inmaduro al que está a la par suya. ¿Sí? Inmaduro. ¿Por qué? Porque dice que había divisiones, ¿verdad? Porque unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy, Pablo del otro, ¿cómo se llama? Se me olvidó el otro. Entonces había ciertas divisiones. Veamos entonces, mire, en la hermenéutica los pasajes didácticos pretenden explicarnos el significado de cualquier tema que tratan, en contraste a los pasajes históricos. Entonces, el libro de los Hechos, para aquellos que no sabían, es un libro histórico. Diga histórico. ¿Sí? Donde narra ciertos acontecimientos, fíjese bien, en contraste a los pasajes históricos que simplemente describen lo ocurrido sin explicar el significado de esos acontecimientos. ¿Sí? Nada más son historia, son históricos. Por eso, incluso al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sabe cómo le consideran algunos teólogos haberle puesto mejor? La obra del Espíritu Santo.
Más o menos algunos así lo hubieran catalogado, no como hechos de los apóstoles, sino hechos del Espíritu Santo. Porque ya se ve a su máximo esplendor ¿cómo se llama? Esa tercera de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Gracias, hermano. La tercera persona de la Trinidad. Mire, los 3 capítulos de Primera de Corintios fueron escritos precisamente para corregir las ideas erróneas que mantenían los corintios y los abusos que cometían en cuanto al don de lenguas. En lugar de ensalzar y promover las lenguas como un don legítimo y útil, su enfoque fue más bien correctivo, estableciendo normas que restringen su uso y abuso. ¿Cuántos acabamos de leer en el capítulo 14, versículo 27? ¿Cómo dice? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2. ¿Está leyendo ahí? Lo más, y de ahí, y por turno, y uno interpreta. Mire qué interesante. ¿Sí? Ahora, vamos a avanzar porque quiero llevarlo al contexto histórico, cómo era Corintios, ¿sí? Cómo era su vida religiosa. Vamos a avanzar a la siguiente, hermanito, por favor. Para un mejor y mayor comprensión de la palabra, el intérprete bíblico debe conocer el trasfondo cultural y religioso de Corintio en el primer siglo para obtener una mayor luz de los capítulos 12, 13 y 14. El apóstol hace referencia a la vida anterior de los creyentes en Corintio. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba. ¿Cuáles eran esas prácticas de estos creyentes antes de convertirse al cristianismo? ¿Y cuáles fueron las influencias que tenían que enfrentarse en Corintios antes del primer siglo? Nos pone el antes del creyente y el después de ser creyente. Por ejemplo, ¿qué cosas usted practicaba antes de ser un cristiano? ¿Sí? ¿Cuántos de acá bailábamos antes? ¿Cuántos de acá antes fumábamos? ¿Cuántos de acá tomábamos? Hoy tomamos poquito. ¿Cuántos de acá robábamos? Amén, dijo el hermano. Yo, cuídese la cartera del hermanito. Estaba hablando de ciertas cosas. ¿Vea? ¿Cuáles eran esas prácticas? Ya vamos a ver a nivel cultural cómo era el comportamiento de uno que vivía en la ciudad de Corintios. Ya vamos a ver qué eran las cosas que hacía y por qué el apóstol corrige ciertas cosas que no eran realmente del Espíritu, sino eran una influencia de afuera. Vamos a avanzar con la siguiente slide, por favor, hermano. Veamos, la ciudad de Corintio era una ciudad portuaria, diga portuaria, en el sur de Grecia, a unos 64 kilómetros al oeste de Atenas. Por su situación geográfica servía como conexión entre Oriente y Occidente. Sobre una de sus colinas de la ciudad, a unos 614 metros sobre el nivel del mar, se había construido una fortaleza llamada Acrorintio, una gran fortaleza, una ciudad, y dentro de ella, fíjese bien, había un templo dedicado a Afrodita. Diga Afrodita. ¿Cuántos se acuerdan de Mazinger Z? Ya están viejos, hermanos. Ya hace rato que salió esa serie. ¿Sí? ¿Sí? Ya está antiguo usted. Yo no me acuerdo de eso, pero me han contado. El Coyica, no me acuerdo cómo se llama. Sí, algo así, ¿verdad? Y la Afrodita, ¿se acuerdan los proyectiles? ¿Dónde los tiraba, hermano? De aquí iba, cha, cha. Nunca se le acababan usted. ¿Verdad? La famosa Afrodita. Pues mire, esa era una diosa, diga diosa, diosa de la fertilidad. Es una religión de más de 1000 años. Entonces, esa religión predominaba en Corintio. Ahora, pero como estaba gobernada por romanos, diga romanos, a esa diosa los romanos la llamaban Venus, que es la misma, Afrodita y Venus es la misma.
Entonces, vamos a seguir viendo. En ella había un templo dedicado a Afrodita, la diosa griega de la fertilidad se la dedicaba. Mire, esto está interesante. La diosa griega de la fertilidad que se dedicaba a la lujuria y al amor sexual carnal, la cual los romanos conocían y adoraban como Venus. Esta religión había dominado esa parte del mundo durante más de 1000 años. En el templo se encontraban miles, oiga bien, de sacerdotisas que eran poco más que prostitutas. Imagínense en ese templo. Nosotros en Amaneciendo con Dios, cuando venimos acá, yo ya he contado como 25. Y allá habían miles de disque sacerdotisas, pero eran más que prostitutas. Ya vamos a ver. Ahora, esto, hermano, esto, fíjese bien, estamos hablando de todo el contexto para comprender mucho el don de lenguas. ¿Y por qué Pablo quiere corregir? Pablo no le da realce al don de lenguas. Pablo le da realce a la predicación. Quisiera yo, dijo, comenzar en el versículo 19, ¿cómo dice ahí? Pero prefiero hablar 5 palabras y que usted me las comprenda, que escuche 10,000 y que salga peor todavía. Vamos a seguir avanzando. Vamos a la siguiente slide. Como preparación de estos cultos, mire, veamos cómo se movía el ambiente religioso pagano de ese entonces en el templo de Afrodita. Se preparaban los cultos, dice, se provocaban un estado casi inconsciente de euforia, éxtasis, alucinación e histeria emocional o hipnosis mediante una serie de rituales. Frecuentemente usaban vino. Mire, que estas mujeres han salido bien chichipates, mire, hermano, pero bueno, una vez habían perdido todo el control de sí mismas, ya sea por embriaguez literal o emocional. Fíjese, me acuerdo yo, le voy a sacar un poquito de texto. Todavía son matrimonio, gracias a Dios. Comenzaron a hacer roomie una pareja y se van a Las Vegas, diga Las Vegas. Y entonces allá el uno le dijo, mira, nos tomamos una copita de vino. Eran amigos nada más. Se tomaron 2 copitas de vino. Se tomaron 3 copitas de vino. Terminaron acostándose los 2. Ya se casaron, gracias a Dios, son evangélicos. Se hicieron cristianos. Pero imaginen lo que puede provocar una copita de vino. ¿Sí? Y estas mujeres, yo no sé cuántos, el alcohol los ha llevado a hacer ciertas locuras. ¿A cuántos el alcohol perdimos grandes fortunas? Perdimos trabajos, perdimos familias. Solo el que ha tocado fondo por medio de eso, hermano, eso es triste. Entonces, y ese era el ambiente allá en Corintios. Ese era el mover en Corintios. Dice, se entendía, cuando estaban ya ebrias, se entendía que habían entrado en contacto directo con fuerzas divinas. O sea que empezaba a menearse, ya la posesionó Afrodita. Nada que estaba bien happy, ¿verdad? Pero como así era la cultura, la religión de ellos, o sea, mientras más ebria, más espiritual la mujer, mire. Frecuentemente hablaban en lenguas. En ese momento los hombres de la ciudad eran invitados a subir al templo para participar en los cultos, que consistía en orgías sexuales con estas sacerdotisas. Fíjese allá, un hombre espiritual era considerado que solo pasara metido en el templo de Afrodita. Ese es mi marido, mira qué religioso es, qué espiritual es ese hombre. Ahí va otra vez donde la Afrodita, mira, nada que revolcarse con las otras mujeres. Eso era, hermano. Hoy en día hay ciertos programas donde está la depravación, diga depravación, donde comentan sus parejas y dicen, a mí me complace que mi mujer se acueste con mi amigo. ¿Ves?
Sí, hermano. Así estamos hoy en tiempo, hoy en nuestros días. Hay una depravación donde hay ciertos bailes y de repente terminan yéndose las parejas y hacer uno de desastres. Ahora, pero eso es en una diversión, pero esto era una vida religiosa, donde según ellos, con todas estas prácticas, ellos eran más espirituales. Avancemos, por favor, que yo creo que usted con vino creo que se la puso y creo que dije que anda espiritual. La vida anterior de los creyentes gentiles, conozcamos la vida anterior. Todos ellos eran engañados, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros se nos engañó de manera religiosa? Sí, se lo digo porque muchos pasamos. No sé si usted nació en el Evangelio, pero yo acepté a Cristo a los 22 años. Y me habían enseñado muchas cosas que me doy cuenta que es puro comercio. Mucho engaño. Que mire que la sal de la buena suerte, la sal sirve para cocinar usted. Que mire que esta crucita usted la va a proteger de los vampiros. Mire, usted le enseña a la mujer, más lo muerde. Cosas, hermano, que mira, esto te va a proteger, que esto aquí, mucho engaño. Y esta gente había sido engañada y tuvieron la oportunidad, como usted y yo le hemos tenido, de tener un encuentro personal con Cristo. Y entonces ellos dejaron de practicar esa vida religiosa pagana, porque el judío, el convertido, el mesiánico, deja de practicar el judaísmo y se convierte al cristianismo. Y en cambio el gentil dejaba su vida pagana, creyendo que así era la vida espiritual de ellos, y se convirtieron al cristianismo. Pero en esa transición habían muchas cosas que no eran correctas, muchas prácticas. Ahora veamos entonces la vida de ellos. El apóstol Pablo, al comenzar su trato sobre el don de lenguas, corrige el error mantenido por los corintios, que la verdadera espiritualidad, esto está interesante, no tiene que ver con una pérdida de control emocional. La verdadera espiritualidad no tiene nada que ver, oiga bien, con una pérdida de control emocional. O sea que usted ve un hermano devanándose ahí, mira qué espiritual es el hermano, mira. No tiene nada que ver con eso. Y eso quiero que se lo lleve en su corazón. Su espiritualidad no la va a reflejar cuánto le grite a Dios. Es más, no necesita gritarlo, usted lo anda en su corazón. Ya vamos a entrar en eso. Ahora, aunque la cumbre de la espiritualidad según las religiones paganas era precisamente en el éxtasis y la euforia, donde la persona perdía el control de sí mismo para comunicarse con lo divino. Ahí creían, ya está posicionada, ya está en un éxtasis, decían, hoy sí ya la posesionó, el Dios ya la posesionó, ese espíritu. Entonces decía, hoy sí, mira, ya está. En el cristianismo no es así. En el cristianismo no es así. Tristemente, si sacamos ese contexto y lo ponemos en nuestro tiempo, ¿cuántos de nosotros nos han querido empujar y que nos caigamos? Cáete, no quiero, cáigase, hombre. No quiero, no, es que te tenés que caer. Conocí un joven que era de nuestra iglesia, que visitó una iglesita de esas. Estoy hablando esto con objetividad, donde llegó, entró, y es natural, ¿verdad?, en nuestras iglesias saber quién es nuevo y quién no. Diferente en nuestra iglesia, por ejemplo, central, que llegan 12,000 personas. ¿Quién va a saber si usted es nuevo o no? Pero digamos que ahorita nosotros, vuelva a ver para atrás, por favor, ve algún nuevo. No, todos más de alguna vez ya nos hemos visto, ¿sí? Pero en esas iglesias hay veces
bien identifican quién viene por primera vez. O algunos incluso para identificarlos les ponen algún gafete, les ponen algo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros para hacer el llamado nos fijamos los nuevos cuando se les da un boleto, una boleta que llenen para saber cuándo nos visitó, ¿verdad? Y entonces ya sabemos, oh, ese le vamos a hacer la invitación para que reciba a Cristo. Entonces el jovencito llegó y todo. Entonces se pararon, ¿verdad? Y empezaron a hacer su adoración. De repente llegó el pastor y lo tocó y le dijo: dice el Señor que te caigas. Y él se le quedó viendo. Pues a mí no me ha dicho, le dijo. No, que te tenés que caer. Pues no me caigo, le dijo. Y fue tanta la sinvergüenzada que llegó un hermanito y se le puso debajo para quererlo empujar y que él se cayera. Y él no quiso. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos adulterando el Evangelio de Cristo, donde queremos nosotros, los religiosos, los líderes, provocar en una persona que haga algo que ni siquiera siente, y se vuelve más una presión colectiva, presión de grupo. Se lo voy a poner en el caso, por ejemplo, de las jovencitas en los estudios. Ahorita el 60% de la juventud de los 14 a los 17 años practican el sexo libre. Es normal. Y en nuestro cristianismo les enseñamos que eso se hace, que Dios lo permite, ¿dónde? En el matrimonio. Pero hay una influencia donde van en la escuela y eso es lo que hablan. Ey, mira vos, ¿y qué onda con Chepe vos ya? Ay, no, niña, que el Señor te reprenda. Mira, primero mi nana me dice que no, y como yo soy evangélica, entonces, no, hombre, mira, pero mira, ¿y qué le dice? Si es rico, hombre, probá. Entonces, y ya se siente ella y le empiezan a señalar como la rara. Viene la rara, mira, de lo que te estás perdiendo. Y empiezan a crearle un ambiente donde la persona pueda hacer que ceda a perder su virginidad, no porque quiera, sino la presión de grupo. Alguien puede probar un cigarrillo por presión de grupo, porque su grupo lo excluye. Por ejemplo, no sé si nos hicieron un bien o un mal a nosotros con nuestro hijo. En los primeros grados, él por inteligente me le subieron un grado. Pero ya por noveno allá, él así la ratilla y los grandes así, todos lo manipulaban. Le robaban el sándwich que yo le daba. Siempre hay uno más grande, que siempre hay un líder, ¿verdad? Entonces, fíjese, hablando de esto, de la manipulación, usted en su cristianismo no tiene que hacer nada que usted no sienta. Desde diezmar, desde eso hasta cualquier cosa. Todo eso es una relación directa entre no lo que yo haga ni lo que yo diga. Le voy a poner otro ejemplo. Nosotros los líderes, ¿verdad? Vienen las personas y ¿cómo se llama? Y hay líderes de buena influencia y líderes de mala influencia. Pero siempre hay, un líder se caracteriza por ¿cómo se llama? Influenciar a una persona, ya sea para bien o para mal. Entonces, por ejemplo, hay líderes que empiezan a querer tocar la llaga o manipular el corazón herido de una persona. Por decirle, ¿cuántos acá? No, uno no sabe que hay familias acá separadas. Y yo me puedo aprovechar y decir, hermanos, vengan aquí todos los que tienen su pareja allá en su país. Quiero orar y tocar. Y usted se quebranta porque estamos tocando la herida. Pero ya es más una manipulación que venga del Espíritu. Entonces vienen los charlatanes y empiezan a tocar a la gente. Y entonces, como usted siente una palmadita, usted dice, ay, qué siervo más lindo. Tenga cuidado con eso. Es nuestro deber predicarle aquí la sana doctrina. Siempre, por favor. Ahora veamos, sigamos, porque como que se lo bajaron a usted. Sigamos, mire.
aunque la cumbre espiritual, según las religiones paganas, era precisamente en el éxtasis y la euforia donde las personas perdían el control de sí mismos para comunicarse con lo divino. Sigamos. Dones espirituales. El apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios como respuesta a varias preguntas de los corintios que habían hecho. En respuesta a tales preguntas formuladas, algunos sugieren que el apóstol San Pablo estaba respondiendo a la pregunta: ¿qué o quiénes son verdaderamente espirituales? Algunos teólogos creen que en 1 Corintios 12, desde el 12 en adelante, los corintios querían decirle: mire, apóstol, ¿cómo puedo yo saber si una persona es espiritual o no? Porque como estaban cayendo en ciertos éxtasis, la gente creía que si se caía era espiritual, que si hablaba en lengua era espiritual, y el que no hablaba andaba en pecado. Hoy en día, ¿qué corriente se nos ha metido en la iglesia? La teología de la prosperidad. No prosperás, sos pecador. No tenés trabajo, andás en pecado. No tenés mujer, sos gay. Bueno, más o menos, pero ¿Qué influencia? ¿Por qué? Entonces viene, hermanito, la espiritualidad no lo da un tamaño de Biblia. La espiritualidad no lo da los años que tengas de cristiano. La espiritualidad no lo da el rostro que traes o que aparentas. ¿Quiere saber usted qué tan espiritual es la persona? Pregúntele a los que conviven con él. Yo quiero saber qué cristiana es la hermana. Yo tengo que ir allá donde sus vecinos. Tengo que hablarle a sus hijos. Yo quiero saber qué tan espiritual es el hermano Miguel. Tengo que preguntarle a la hermana Mercy. Claro, yo sé que no le va a echar de cabeza, pero tiene que decirme la verdad, hermana. Yo, para saber qué tan espiritual es, yo tengo que ir a su trabajo. ¿Me está entendiendo? Pero muchos decían: no, porque como caen. Mire, ¿sabe que hay veces la gente de uniforme, los pastores, somos los más sinvergüenzas dentro de la iglesia? Sí. Ese comportamiento. Ahora, por eso no se deje ir usted. Por ejemplo, tenga cuidado en ese tipo de negocio que usted va a hacer en la iglesia. No confunda los negocios con el cristianismo. Son dos cosas muy diferentes. Y otra que porque es cristiano me tenés que prestar. No sea adundo tampoco, hermano. Sí, hermano, se da de todo acá. Entonces los corintios, dicen algunos teólogos, miren, ellos tenían una duda acerca del comportamiento, cómo saber si una persona era espiritual o no, e incluyeron, porque veían ciertos éxtasis en ciertos hermanos y creían que porque los otros no tenían, pensaban que eran menos espirituales, algunos teólogos. Avancemos. No hay norma más importante para la interpretación bíblica que la ley del contexto, especialmente cuando se trata de un tema tan polémico. Por eso le dije yo, no podemos solo hablar de 1 Corintios 14, sino que tenemos que ver otros textos anteriores o capítulos anteriores. Tenemos que irnos a un contexto histórico como el libro de los Hechos, y nos hemos ido también donde se menciona en el Evangelio según San Marcos. Hemos tratado de recapitular todo, porque no podemos sacar un texto de un contexto para tener nuestra enseñanza. No se puede así. Por eso le dije yo, note, después de Corintios hay 20 epístolas más, incluyendo las de Pablo. En ninguna Pedro no menciona, San Juan no menciona, Apocalipsis no menciona el don de lengua. Pablo se dice que la ciencia se acabará, que el don de lengua se acabará. Porque el milagro de hablar en lenguas es que usted inmediatamente puede pronunciar un mensaje sin necesidad de conocer ese idioma. Porque hay unos que, mire, vamos a la escuela y no nos entra el inglés, por ejemplo. ¿Amén o no amén? Y ahí estamos, ¿verdad? Y ahí estamos queriendo aprender.
Entonces Dios facultaba a esa persona, pero no solo para que dijera cosas al aire, era para convencer a alguien. Yo conozco un testimonio, por ejemplo, una hermanita en el lado de el este, la pobre andaba destrozada, y allá abunda más la iglesia americana. Nosotros tenemos la bendición de, aquí hay iglesias latinas, sabores y colores. Ella no, ella tenía tanta necesidad de Dios. Dice que no le entendió el mensaje al americano, pero sí entendió lo que Dios le dijo a su vida. No entendió nada de lo que le dijo el hombre, pero sí entendió lo que Dios le dijo a su vida. Entonces, mire, vamos a ir avanzando con esto. Por eso es importante captar cuál es el fluir del pensamiento del apóstol Pablo en estos capítulos del 12 al 14 para tener una buena consideración respecto al don de lenguas. Veamos, una síntesis del capítulo 12 al 14. El apóstol da la introducción general del tema de los dones, habiendo muchos, pero un solo espíritu quien los proporciona, destacando la unidad ilustrada a través del cuerpo. Vamos con la siguiente, amado. Exhorta además a los corintios a rechazar algún complejo de inferioridad acerca de los otros dones, como también algún complejo de superioridad. Aunque hay ciertos dones importantes, no justifica sentirse inferior o dejar de participar en los ministerios de la iglesia. En el capítulo 13 establece la verdad que el ejercicio de nuestros dones ha de acompañarse, ¿por qué? Por el amor, sin el cual del don se carece ¿de qué? De utilidad. Si usted, por ejemplo, quiere hacer algo para Dios y no lo hace con amor, de nada le sirve. No pierda el enfoque que cualquier cosa que usted haga tiene que hacerlo con ese ingrediente que se llama amor. Amor por las cosas. Si usted no le siente amor a su familia, se va a venir abajo. Si usted no le pone amor a su trabajo, lo van a echar. Si usted no le pone amor a su ministerio, va a venir otro y lo va a hacer mejor que usted. En el tiempo de Dios. Porque hay muchos que se sienten indispensables. Solo yo lo puedo hacer. Recuerde que el dueño de la mies es el Señor. Entonces las cosas se hacen por amor. Nunca pierda una perspectiva. Le voy a sugerir algo que a mí me ha ayudado para estos 20 y algo de ministerio y sirviéndole. Nunca haga las cosas para el hombre, hágalas para Dios. Nunca espere que el hombre le agradezca algo, porque a veces duele, ¿verdad? Duele la traición, duele que hay veces anden hablando de uno, cuando tal vez usted le prestó 10 pesos al hermanito cuando andaba acabado, y hoy que ya tiene su trabajito anda hablando mal de usted, ¿verdad? Y usted dice, desgraciado, yo le presté todavía esos $10. Pero usted no se lo haya, si usted se lo hizo a él, ya la regó, pero si usted se lo hace a Dios, no le afecta. ¿Por qué? Porque la bendición le viene no a la persona que se lo dio, sino la intención con que usted lo hizo. Por eso muchas veces, ¿cómo funciona mejor el matrimonio? ¿Sirviéndole a la pareja? No, hágaselo porque se lo está haciendo a Dios. Usted haga su función porque de Dios va a recibir la bendición. Su pareja no lo ve, su pareja no lo agradece, no importa. Al final, a quien Dios va a bendecir es a usted. Y de muchas maneras. Dios puede iluminar a su pareja o la puede cambiar de una vez y para siempre. Amén. Le va a dar un desodorante llamado ciprés y mire, se le va a acabar ese volado. ¿Sí? Fíjese, aún hay ciertos dones, mejor sigo, importantes, no justifica sentirse inferior. El capítulo 13 establece la verdad del ejercicio, hablando del amor. El 14 es la sección clave sobre el don de lenguas. El don de profecía es superior que el don de lenguas. Sí, superior. Veamos el capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. No está hablando de que es menos, sino está hablando de la importancia.
Mire, hablemos algo claro. Usted viene con una gran necesidad. Le voy a poner este ejemplo que me sucedió acá en Estados Unidos. Yo con una gran necesidad de la palabra de Dios, fui a una iglesia disque bautista. ¿Qué le va a funcionar a usted? ¿Qué le resuelve sus problemas? La palabra de Dios. Ella es viva y es eficaz. Un diciembre, hermano, destrozados nosotros, con una gran nostalgia. Bueno, yo quería palabra. Y la hora y media de culto se la echaron cantando. Puras cantatas, cantatas y cantatas. No digo que es malo, pero ¿y la palabra? Dijo el pastor, bueno, no va a haber predicación porque estamos en diciembre. Mejor cantemos el niño del tambor. Ropo, pom, pom. Ganas de romperle, pero me daban a mí la cabeza. Así, hermano. Para nosotros, todo es importante, pero mayor la predicación. ¿Cuántos de acá hemos salido edificados de un mensaje de la palabra? Así que Dios ha hablado de su vida y dice, bueno, ¿y cómo es que sabe mi vida, este viejo metido, hombre? ¿Quién le ha contado de mi mal carácter? ¿Quién le ha contado de mi movida, hombre? Si yo me voy a chupar yo solo. Así, ¿quién le ha contado de mi adulterio? Ya vas a ver, Mercy, le dice todavía al otro, va. Y yo dije, qué barbaridad. No, hermano, es porque nosotros le damos más prioridad a la palabra. Yo me quedo a veces perplejo. Yo he hablado un domingo algo y cuando se da en los dientes o en el océano la persona, digo, si el domingo estuvo escuchando el culto, digo yo, si Dios le estuvo hablando a su vida, no atendió, no aprovechó, que es lo que nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Usted cuando entra por una puerta a escuchar la palabra, tiene que venir con actitud de barro, no con altanería, no con yo eso ya lo sé, no te hablan vos, a mí no. Usted agarre su parte, pero usted se da cuenta y dice, cuando usted, mire, es tan lindo Dios, usted tal vez no le va a hablar Dios en los 45 minutos de una predicación, pero hay una palabra para usted esta noche, si usted es inteligente y la agarra y dice, esto es para mí. Entonces el capítulo 13, el 14, en el versículo 5, perdone, pero Pablo no le está dando realce al don de lenguas. Dice que mayor es la predicación. Ya hablamos acerca de la profecía que se ramificaba en 3 cosas. Ya hablamos de eso. De ahí para ir avanzando. Mire, el capítulo 14 es la sección clave de este don de lenguas, donde la profecía es superior. Veamos el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vamos a avanzar con el otro, hermano, para poder, pero terminamos esto. Las lenguas sirven como señal para los judíos incrédulos. El apóstol pone las normas para el uso. Veamos el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Versículo 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, esto es enseñanza, tiene lengua, este es un idioma, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué dice? No para exhibirse. Recuerde que en la religión pagana el éxtasis era una muestra de que era bien espiritual. Si habla alguno en lengua extraña, sea aquí vamos a hablar. Yo sé que muchos han tenido experiencias, me imagino, han visto cosas. ¿Cuántos han visto hablar gente en lengua? Ok. Yo no le voy a decir si usted crea o no crea a lo que usted ha visto, pero algo que sí tiene que creer es lo que dice la palabra. Amén. Porque usted no va a basar su cristianismo a experiencias. Usted va a basar su cristianismo
a lo que la palabra de Dios dice. ¿Me está oyendo esto? Su cristianismo no está basado en la experiencia, en cosas vividas, en cosas vistas. Usted va a basar su cristianismo en la palabra, porque ese es el mapa de su vida. Si usted desvía su mirada, ¿cuántos cayeron en el error del G12? ¿Qué les pasó? ¿Pusieron su mirada en qué? En la persuasión de la gente, en la persuasión de los líderes. ¿Cómo terminaron? Engañados. Usted tiene que poner su mirada en lo que la Biblia dice, no en lo que el pastor dice, en lo que la Biblia dice. La máxima autoridad, oiga este principio, en nuestra fe no es lo que dice el hombre, es lo que la palabra de Dios enseña. Eso es pero primordial. Y dice acá, si alguno habla en lengua extraña, o sea, hermano, que aquí está dando un orden, ¿o no? Y no es cierto que nosotros venimos de ver desorden. Entonces, ¿es de Dios o es emocionalismo? ¿O es presión de grupo? ¿O es algún trauma que yo tengo? ¿O ahí me enconcho yo y me refugio en mi frustración de algo? ¿Qué es? Pero dísela ahí. ¿Y qué es para edificación de quién? De la iglesia. Note algo también. Cuando dice que la profecía se terminará, habla de que iba a haber un tiempo que se iba a escribir el último libro, que fue Apocalipsis. Amén. Entonces, la gente, ¿verdad? Cuando de repente se dice que empieza con ese éxtasis, ¿qué dice? ¿Qué ha escuchado usted? Le voy a poner un ejemplo. De repente agarran y dice, y empieza a hablar, ¿verdad? Y alguien dice, traduzca por favor. Y ahí sale, ok. Manda a decir el Señor que quiere una iglesia limpia y sin arruga. Amén, dicen todos, ¿verdad? Eso ya está escrito. Manda a decir el Señor que traten bien al pastor. Gloria a Dios. Manda a decir Dios que la mujer se sujete a su marido. Ya está escrito. Ya está escrito. Ya está escrito. Y dice, pero dice el orden, sea por 2, lo más, ¿cuántos, hermano? ¿Cuántos? Y todos hablando como locos. ¿Ah? Mire, hermano, qué claro está eso. Entonces, una cosa es lo que nosotros vemos. Y sí, pastor, yo vi como el hermano, mira, le enredó la lengua. No, hombre, era la corbata la que le había enredado. Y no, hermano, yo vi como la hermanita de no falta de marido tiene esa vieja, hombre. No estoy diciendo, no estoy hablando del don de lenguas, estoy hablando de la actitud de estas personas que están manipulando, exhibiéndose, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Para terminar, sigamos, dice, y si no hay intérprete, cae en la congregación. O sea que la persona puede hablar, pero también tiene dominio. Diga dominio. Dominio de eso. Pero hay personas que son incontrolables. Empieza a retorcerse, las amarras, lo avientan por allá. Dominio. Hermano, yo espero que usted esta noche haga muchas cosas. Una, que el Espíritu Santo le haya enseñado a su vida. 2, que siempre busque como guía la palabra de Dios. Y 3, que se deje convencer que en medio de este estudio algo también Dios le dijo a su vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te damos.
Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón, te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hola, soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California 90029. Será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos. Y que el Señor quiere